La Copa Libertadores Sub-20, oficialmente Conmebol Libertadores Sub-20, es un torneo oficial, organizado por la Conmebol, que agrupa a clubes de fútbol juveniles de América del Sur, similar a la de mayores. Sus dos primeras ediciones se llevaron a cabo en Perú y fueron organizadas por iniciativa de la Conmebol con el auspicio de Movistar. La tercera edición se disputó en el 2016 en Paraguay, la cuarta edición, en el 2018 en Uruguay, la quinta edición, en el 2020 nuevamente en Paraguay y la edición 2022, se desarrolló en Ecuador. En las dos primeras ediciones se invitó a equipos no pertenecientes a la Conmebol, como fueron los casos del América de México y del Atlético de Madrid de España. A diferencia de su similar de la categoría de mayores, este torneo se desarrolla enteramente en un solo país al cual se le encarga la organización del mismo. Participan los equipos campeones en la categoría sub-20 de cada una de las asociaciones de fútbol que forman la Conmebol, más el campeón continental en vigencia. El país anfitrión tiene derecho a 2 cupos. En sus dos primeras ediciones, el torneo contó con el patrocinio de Movistar, motivo por el cual la Copa fue denominada Copa Movistar Libertadores Sub-20. Historia. En el año 2010 la Federación Peruana de Fútbol concibió la idea de organizar un torneo internacional de clubes para la categoría sub-20, similar al torneo que anualmente es disputado por los clubes profesionales. Se determinó que esta competición debería jugarse en un solo país sede, el cual se haría cargo de la organización del evento. Así, la Federación Peruana de Fútbol, con el aval y el apoyo de la Conmebol, implementó la primera edición de este torneo, el cual fue programado para ser jugado al año siguiente. Formato. En su primera edición participaron 12 clubes, los cuales fueron divididos en 3 grupos de 4 equipos C/U, y los 2 primeros de cada grupo más los 2 mejores terceros clasificaban a los cuartos de final, los ganadores de los cuartos de final clasificaban a las semifinales, los ganadores de las semifinales clasificaban a la final, mientras que los perdedores de las semifinales disputarían el tercer lugar. En su segunda edición participaron 16 clubes, los cuales fueron divididos en 4 grupos de 4 equipos C/U, y los 2 primeros de cada grupo clasificaban a los cuartos de final, los ganadores de los cuartos de final clasificaban a las semifinales, los ganadores de las semifinales clasificaban a la final, mientras que los perdedores de las semifinales disputarían el tercer lugar. En su tercera edición, el torneo adoptaría su actual formato, participan 12 clubes divididos en 3 grupos de 4 equipos C/U, y el primero de cada grupo más el mejor segundo clasifican a las semifinales, los ganadores de las semifinales clasifican a la final, y los perdedores de las semifinales disputan el tercer lugar. Lo que siempre se ha mantenido constante es que en las fases de eliminación directa, si el partido termina empatado luego de los 90 min de juego, la llave se define mediante la serie de penales. En sus 2 primeras ediciones participaron clubes de federaciones no pertenecientes a la Conmebol en calidad de invitados. El América de México participó en las 2 primeras ediciones, mientras que el Atlético de Madrid de España participó en la segunda edición. El equipo campeón recibe un trofeo grande y medallas de oro que lo acreditan como el ganador del torneo. El equipo subcampeón recibe un trofeo mediano y medallas de plata que lo acreditan como el finalista del torneo, y el equipo que quede en el tercer puesto recibe un trofeo pequeño y medallas de bronce que lo acreditan como el tercer mejor equipo del torneo. El primer trofeo entregado en las 2 primeras ediciones estaba hecho de plata, contando también con las placas sobre el pedestal del trofeo. Las placas eran colocadas tanto en el trofeo del campeón, como en el del subcampeón, y en el del tercer lugar. El segundo trofeo entregado desde la tercera edición hasta la actualidad está hecho de oro, pero conserva la misma forma del trofeo anterior. Sin embargo, las placas siguen siendo de plata. Además de los trofeos y las medallas, también se premia al goleador del torneo. En ediciones anteriores, también se entregaron otros premios. En sus 3 primeras ediciones se entregó el premio Fair Play, y en sus 2 primeras ediciones se premiaron al mejor jugador y al mejor arquero. En su primera edición, el premio al goleador fue compartido por 2 futbolistas, y en su segunda edición,
el premio Fair Play fue compartido por 2 clubes. Las 2 primeras ediciones fueron las únicas que tuvieron un patrocinador. 1 edición. La primera edición de la Copa Libertadores Sub-20 se disputó entre el 10 y el 26 de junio de 2011 en la ciudad de Lima, Perú, entre los equipos campeones de cada una de las 10 asociaciones que forman la CONMEBOL, más un equipo invitado de México, el América. El campeón de esta primera edición fue el Universitario de Perú, que llegó a la final luego de vencer a Alianza Lima en tanda de penaltis con un marco lleno de público en el Estadio Monumental de Lima, para pasar a jugar con Boca Juniors, al que también derrotó en la definición por tiros desde el punto penal. El juvenil Edison Flores, perteneciente al equipo que quedó campeón, fue elegido como el mejor jugador del torneo. 2 edición. La segunda edición de la Copa Libertadores Sub-20 se jugó del 15 de junio al 1 de julio de 2012, nuevamente en Lima por decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Esta edición contó, además de los clubes representantes de los países que conforman la Confederación Sudamericana de Fútbol, nuevamente con la presencia del América de México y la participación exclusiva del Atlético de Madrid de España. El título fue obtenido en forma invicta por el equipo de River Plate de Argentina, que en el encuentro definitorio se impuso por 1-0 a su similar de Defensor Sporting de Uruguay en partido celebrado en el Estadio Alejandro Villanueva. Como mejor arquero del torneo fue elegido Gaspar Servio y como mejor jugador Juan Cazares, ambos pertenecientes al campeón River Plate. 3 edición, el retorno de la Copa Libertadores Sub-20. Luego de la edición del 2012, esta copa dejó de disputarse durante algunos años. Mediante una conferencia de prensa sobre resoluciones del Comité Ejecutivo de la CONMEBOL efectuada el 15 de mayo de 2015, se anunció la vuelta de este torneo con la realización de una nueva edición a celebrarse en Paraguay a partir del 27 de enero de 2016, contando esta vez con la completa organización de la CONMEBOL. En esta edición no hubo equipos invitados de otras confederaciones y se redujo el número de equipos participantes de 16 a 12, también el sistema de formato cambió, debido a que el primero de cada grupo junto con el mejor segundo clasificaban directamente a las semifinales, a diferencia de la primera edición en la que participaron 12 equipos y los 2 primeros de cada grupo junto con los 2 mejores terceros clasificaban a los cuartos de final. A diferencia de las 2 ediciones anteriores, en las que solamente se utilizaron 2 estadios, en esta edición se utilizaron 4 estadios. Y también, a diferencia de las 2 ediciones anteriores, en las que se premiaban al mejor jugador, al goleador, al mejor arquero, y al ganador del premio Fair Play, en esta edición solo se premiaron al goleador y al ganador del premio Fair Play. El título fue obtenido en forma invicta por el São Paulo de Brasil, imponiéndose en la final por 1-0 ante su similar de Liverpool de Uruguay en el Estadio Dr. Nicolás Leoz. 4 edición. La cuarta edición de la Copa Libertadores Sub-20 se jugó del 10 de febrero al 24 de febrero de 2018 y tuvo como sede Uruguay. Participaron un total de 12 equipos provenientes de 10 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, incluyendo 2 plazas adicionales al campeón defensor y al país sede del torneo, São Paulo de Brasil, y un segundo equipo de Uruguay. En esta edición, el Club Nacional de Uruguay se quedó con su primer título en esta categoría al derrotar en la final a Independiente del Valle de Ecuador por 2-1. 5 edición. La quinta edición de la Copa Libertadores Sub-20 se jugó del 15 de febrero al 1 de marzo de 2020 y tuvo como sede nuevamente a Paraguay. Participaron 12 equipos provenientes de los 10 países miembros de la CONMEBOL, cada país envió únicamente a un club de su respectiva confederación, a excepción de Paraguay y Uruguay, que llevaron 2 clubes, el primero por ser el anfitrión del torneo, y el segundo por tener al equipo campeón de la edición anterior. En esta edición, Independiente del Valle de Ecuador sería el campeón del torneo al vencer en la final a River Plate de Argentina por 2-1. 6 edición. La sexta edición de la Copa Libertadores Sub-20 se jugó desde el 5 hasta el 20 de febrero de 2022 y tuvo como sede a Ecuador.
Participaron 12 equipos provenientes de los 10 países miembros de la CONMEBOL. Cada país contó únicamente con un club representante de su respectiva federación, a excepción de Ecuador, que tuvo 3 representantes, uno por su condición de anfitrión del torneo y otro por tener al equipo campeón de la edición anterior además de la plaza asignada. En esta edición Peñarol de Uruguay obtuvo el título al derrotar a Independiente del Valle de Ecuador 4-3 por penales. Siendo además, la primera vuelta olímpica que se da en el torneo. Campeones. Palmarés. Títulos por equipo. Títulos por país. Distribución de participantes. En la siguiente tabla se muestran todos los equipos que participaron en todas las ediciones de la Copa Libertadores Sub-20. En negrita se muestra al club ganador de cada edición. Premiaciones. Entrenadores campeones.